Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de fotografía natural en su sentido más amplio. Esta semana tenemos nuevo vídeo de la serie de astrofotografía de gran campo. Esta serie ha despertado muchísimo interés. Algunos de vosotros os estáis planteando iniciaros en esta disciplina astrofotográfica e incluso sé de quién ya tiene su propia Skywatcher Star Adventurer. En los vídeos anteriores de esta serie os he enseñado la montura en sí, cómo montarla, cómo ajustarla, cómo nivelarla y equilibrarla correctamente para nuestras sesiones de astrofotografía y cómo alinearla correctamente con el polo celeste. Incluso os he hablado de las ópticas fotográficas ideales para practicar esta disciplina. Sin embargo, todavía no hemos tocado un tema fundamental, sobre todo para aquellos que os estáis iniciando y no tenéis una experiencia previa en astronomía y manejo de telescopios. En este vídeo os voy a enseñar cómo orientarnos en el cielo nocturno y cómo localizar los objetos que queremos fotografiar. Aunque no lo creáis, nuestra cámara de fotos provista de un sistema de seguimiento tiene acceso a un increíble número de objetos de cielo profundo. Cúmulos de estrellas, galaxias, nebulosas, unos más grandes, otros más pequeños y unos más brillantes y otros menos brillantes. Si disponemos de varios objetivos que cubran distintas distancias focales y disponemos de un sistema de seguimiento, hay pocos objetos que se nos escapen. Como ya sabéis, el sistema de seguimiento que yo utilizo es la Skywatcher Star Adventurer, posiblemente la montura ecuatorial portable más completa y precisa del mercado. Esta montura nos permite iniciarnos en el mundo de la astrofotografía de gran campo por poco más de 300 euros. Si queréis echarle un vistazo a sus características podéis hacerlo en la web de astrocity.es, mi tienda de confianza para material de astronomía. Y si necesitáis cualquier tipo de asesoramiento personalizado, no dudéis en contactar directamente con ellos a través de email. Estoy seguro de que os ayudarán a encontrar exactamente el material que necesitáis. Aunque hemos dicho que muchos objetos de cielo profundo son accesibles a nuestra cámara, la localización de estos en el cielo nocturno puede ser más complicado de lo que parece. Así que en este vídeo voy a daros una serie de consejos para que esta tarea sea mucho más sencilla. En primer lugar, conocer el cielo. Primer paso fundamental, no solamente en astrofotografía, sino también en astronomía en general, el conocimiento del cielo nocturno. El cielo nocturno cambia a lo largo del año. Las constelaciones y objetos que podemos fotografiar en invierno son diferentes a las que podemos fotografiar en primavera, en otoño o en verano. Instalad en vuestro móvil alguna aplicación de tipo planetario. Hay muchas y la mayoría de ellas podemos encontrarlas en su versión gratuita. Yo utilizo de forma habitual Stellarium Mobile, una aplicación muy completa y agradable a la vista, aunque esta concretamente es de pago. Skyview Free es otra aplicación que, aunque no es demasiado completa, nos puede ayudar a identificar perfectamente las constelaciones en el cielo. Además, tiene una opción de realidad aumentada a través de la cual podremos utilizar la cámara de nuestro teléfono. Sky Maps, la aplicación propia de Google, también gratuita. En definitiva, tenemos un buen número de aplicaciones a nuestro alcance que nos van a permitir aprender y orientarnos en el cielo nocturno. Si en cambio somos más analógicos, siempre podemos descargar e imprimir la carta celeste del mes en curso. En la web skymaps.com podéis descargar la carta celeste del mes simplemente seleccionando el hemisferio en el que os encontráis. La imprimís y podréis identificar fácilmente las constelaciones del mes y los principales objetos de cielo profundo. Mi recomendación es que aprendáis a orientaros en el cielo nocturno disfrutando de la observación a simple vista. Llevaros en el coche una silla, una tumbona, y observad el cielo con ayuda de vuestra carta celeste. Enseguida empezaréis a identificar las distintas constelaciones y sus estrellas más brillantes, y empezaréis a localizar entre esas estrellas las regiones o zonas donde se encuentran los objetos de cielo profundo. La mayoría de ellos, salvo los más brillantes como la nebulosa de Orión o la galaxia Andrómeda, no podréis verlos a simple vista, pero ya sabréis que se encuentran en ese lugar. Una buena opción para ir un paso más allá es utilizar unos prismáticos. Los prismáticos son el accesorio ideal del astrofotógrafo de gran campo por varios motivos. En primer lugar, son un instrumento excelente para conocer el cielo. Si ya habéis aprendido a identificar las distintas constelaciones y a ubicar los objetos de cielo profundo entre sus estrellas, ahora sí, los prismáticos os van a permitir llegar a observar muchos de ellos. En segundo lugar, durante las sesiones de astrofotografía la cámara de fotos puede estar trabajando durante periodos muy prolongados de tiempo, incluso horas. Durante este tiempo no podremos tocar en absoluto la cámara, así que unos prismáticos son el entretenimiento ideal para observar otras regiones del cielo mientras la cámara trabaja. Segundo,
elegir los objetos. Si ya conocemos el cielo nocturno y sabemos ubicar en él los distintos objetos, ya estamos listos para elegir el objeto o los objetos que queremos fotografiar. Deberemos buscar objetos visibles durante la época en la que vamos a fotografiar. Además, es muy recomendable que se encuentren lo más alto posible en la franja horaria en que vamos a fotografiarlos. De esta forma captaremos una imagen lo más clara posible, ya que si se encuentran demasiado próximos al horizonte, la atmósfera terrestre les restará luz y podrán verse afectados por la posible contaminación lumínica de ciudades cercanas. También debemos prestar atención a su tamaño. No debemos perder de vista que estamos haciendo astrofotografía de gran campo y algunos objetos, los más pequeñitos, se quedarán fuera de nuestro alcance. Para asegurarnos del tamaño aparente que tendrá un objeto concreto en el sensor de nuestra cámara, os recomiendo la web astronomy.tools, en la que podéis acceder a un simulador de campo de visión o FOV. Field of View en inglés. Con esta herramienta podremos simular cómo podríamos ver un objeto a través de un telescopio, a través de unos prismáticos y lo que más nos interesa, en el sensor de nuestra cámara. Elegimos el objeto a fotografiar. Elegimos la cámara. Distancia focal y apertura. Y pulsamos en simular. Esta sería la simulación de la galaxia M101, la galaxia del Molinillo, con mi cámara Canon EOS 700D a una distancia focal de 300 milímetros. Y esta es la imagen real. Y esta sería la simulación para la constelación de Orión con mi Canon EOS 700D y un objetivo de 50 milímetros. Como podéis ver, podríamos captar la constelación al completo con todo su entramado de nebulosas interiores y exteriores. Como podéis ver, conociendo el cielo y utilizando este tipo de aplicaciones, podemos planificar perfectamente nuestras sesiones de astrofotografía de gran campo. El último paso es salir, alinear nuestra montura Star Adventurer y fotografiar los objetos que hemos elegido. Este último paso, sin embargo, es el más complicado, aunque os voy a dar algunos trucos para que sea mucho más sencillo. Aunque nuestros ojos se adaptan fácilmente a la oscuridad y vemos perfectamente las estrellas, las cámaras de fotos, sobre todo si son de gama baja, son bastante ciegas. Olvidaros de mirar a través del visor, no veréis prácticamente nada y además es muy recomendable que lo dejéis totalmente tapado. Utilizad el Live View de vuestra cámara. Podéis subir el ISO al máximo, ganaréis en sensibilidad y posiblemente lleguéis a ver las estrellas más brillantes. Ahora solamente tenéis que dirigir la cámara a la estrella más brillante que se encuentre cerca del objeto que queréis fotografiar y tendréis que ir saltando de una estrella a la otra hasta llegar a la región donde se encuentra el objeto. Si utilizáis un objetivo zoom, es recomendable usarlo en su distancia focal más baja e ir haciendo exposiciones cortas, de unos 30 segundos, para de esta manera comprobar si hemos cazado el objeto. Cuando hayamos cazado el objeto, solamente tenemos que centrarlo en el encuadre y volver a posicionar la distancia focal en aquella en la que vayamos a fotografiar. Enfocaremos la imagen y ya lo tendremos todo listo para fotografiar. Mi recomendación es que empecéis fotografiando objetos que se encuentren cerca de estrellas de alto brillo. De esta forma os será mucho más sencillo encontrarlos y empezaréis a coger experiencia en la localización de objetos. La ubicación de objetos de cielo profundo y este método de salto de estrellas se vuelve extremadamente preciso con la utilización de un accesorio. En realidad esto es lo que se conoce como buscador láser y básicamente es un láser verde muy comunes en astronomía colocado sobre un soporte ajustable y todo ello montado sobre la zapata de flash de nuestra cámara con un adaptador. Para utilizarlo solamente tenemos que apuntar nuestra cámara a una estrella brillante y centrarla en el encuadre. A continuación ajustaremos los tornillos del láser hasta que este apunte exactamente a la misma estrella que está apuntando la cámara. Y ahora podemos apuntar nuestra cámara a cualquier región del cielo utilizando el puntero láser y llegando a tener una altísima precisión en la localización de objetos de cielo profundo.
La localización de objetos en astrofotografía de gran campo puede ser compleja, sobre todo cuando nos iniciamos. Es imprescindible un conocimiento básico del cielo y algo de experiencia. Sin embargo, os daréis cuenta de que en poco tiempo seréis capaces de localizar fácilmente los objetos más brillantes. Lo principal es la práctica y el disfrute con esta actividad. Y amigos, hasta aquí llega el vídeo de esta semana. No olvidéis dejar un me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos semanales que subo cada domingo. Nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo sobre fotografía y naturaleza aquí, en Natural Portraits. Adiós.